no es nube esta vez, ¿ya? Listo. Estamos entonces entrando y ya en tierra derecha en la unidad número 3, ¿ya? Y habíamos visto algunas escuelas epistemológicas muy importantes, como es la escuela positiva, positivista, la escuela marxista, la escuela fenomenológica, ¿ya? Y la escuela hermenéutica, ¿ya? Habíamos quedado en justamente el inicio, donde estábamos mostrando la denominada escuela de Frankfurt, ¿ya? Que está ahí en pantalla. Se observa bien el TPT en pantalla, ¿sí? Sí, se ve bien. Perfecto, ¿ya? Un poquito chica la letra, se ve. Tal vez si lo pone a pantalla completa y no con las barras del lado, se vería mejor. No, la letra es pequeña, pero no importa, ¿ya? Pero se ve, Sí, sí se ve. sí, sí. La letra es pequeña y ustedes tienen el TPT. Si les interesa que se vea, no, ¿ya? No lo vamos a leer, digamos, de ninguna manera. Bueno, la escuela de Frankfurt, que nació en esa ciudad alemana, por allá por la década del 20, del siglo XX, año 1923 más o menos, ¿cierto? En la denominada República de Weimar, ¿ya? Es una escuela de investigación social que va a tener su interés, ¿cierto?, en la analítica de la sociedad contemporánea, es decir, la sociedad contemporánea europea de ese tiempo, ¿cierto?, que es una sociedad ya que ha experimentado variados acontecimientos, entre ellos revoluciones como la Revolución Industrial, ¿cierto?, la Revolución Francesa, el nacimiento de un nuevo imperio, el Imperio Napoleónico, ¿ya? Ya se había pasado, ¿cierto?, la Primera Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, como se conoce en la literatura, ¿ya? Se había iniciado, ¿cierto?, la Revolución de Octubre, ¿cierto?, es decir, lo que lleva al periodo soviético, y lo que Erich Hoffmann luego va a denominar como el ciclo breve, el tiempo breve, ¿ya? Entonces la escuela de Frankfurt se va a basar en básicamente en dos grandes teorías filosóficas, económicas, sociales, epistemológicas, psiquiátricas, ¿ya? En la teoría de Marx, que como veíamos, Marx va a señalar, y es su gran aporte a las ciencias sociales, la importancia central de la economía en la reproducción del sistema sociocultural, de las clases sociales, de los accesos a los bienes y todo eso, ¿ya? Y por otro lado, se van a sentar también en una famosa teoría de la época que estaba tremendamente en boga, muy importante, que se llamaba el psicoanálisis, ¿ya? Que se lo debemos a Sigmund Freud. Entonces, con ese marco teórico de fondo, la escuela de Frankfurt se da la tarea de tratar de comprender, interpretar qué ocurría en esta nueva sociedad del siglo XX, ¿ya? Ahora, evidentemente que, como en todo, hay un desafío acá, es decir, la escuela de Frankfurt va a tener periodos, un primer periodo marcado por la teoría de Adorno, de Horkheimer, ¿ya? ¿Ya? Si hay micrófonos abiertos, Sí, micrófono abierto. cerrarlos, por favor, ¿ya?
Luego, un segundo periodo muy importante con las obras de Marcuse, de Erich Fromm, ¿ya? Y podríamos hablar de un tercer periodo, más o menos, con Karl Otto Appel y entre otros, y seguramente con la figura tal vez más famosa, más destacada de la Escuela de Frankfurt, que es Jürgen Habermas, que está aún con vida, ¿ya? En general, la Escuela de Frankfurt se va a dedicar a analizar la situación de los individuos y su problema de emancipación, de encadenamiento, que les presenta lo que ellos van a denominar de forma bastante genérica, con otros nombres también, la sociedad capitalista industrialmente avanzada, ¿ya? Ese es el tema de la Escuela de Frankfurt, ¿ya? Ahora, para los representantes de la Escuela de Frankfurt, el sistema capitalista, ¿ya? Tanto europeo como el de los Estados Unidos, yo les contaba que después de la llegada del nazismo, casi todos estos intelectuales de Frankfurt pasan a los Estados Unidos. Para ellos, ¿cierto? El modelo capitalista va a provocar sistemáticamente consecuencias muy fuertes en las formas. Joaquín, tu micrófono. Entonces, esta escuela va a sostener que la sociedad capitalista avanzada, industrialmente avanzada, va a tener efectos muy fuertes, muy importantes sobre la forma de vida. Hoy día hablamos de calidad de vida, sobre la construcción de los espacios, sobre la ideología, las ideologías dominantes, ¿ya? En las cuales van a vivir millones de seres humanos, ¿ya? Entonces, claro, por un lado se ve nítidamente la influencia marxista, ¿cierto?, de analizar el proceso económico y cómo genera cierto proceso productivo, consecuencias, ¿ya? Y por otro lado, se nota la influencia freudiana en el sentido de analizar, digamos, cómo va a influir finalmente esta forma de producción en los comportamientos psicofísicos, psicosomáticos de los individuos ante una forma de producir, ¿ya? Ahora, en ese marco, la aspiración frankfurtiana, la aspiración de este, ¿ya? Su gran, si ustedes quieren, derivada ética, que está en todos los autores más destacados, está en Fromm, está en Marcuse, está en Habermas, está en Appel, está en Horkheimer, está en Adorno, es la emancipación, ¿ya? Es la emancipación de los seres humanos, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Que los seres humanos se emancipen, se liberen. Pero no que se liberen formalmente. Y aquí viene una clásica disputa en la definición de libertad. Una libertad formal
versus una libertad real, ¿ya? La libertad formal es que, bueno, físicamente no me tienen encadenado a nada, teóricamente podría hacer lo que yo quiera, lo que yo escribí, pero desde el punto de vista concreto, real, material, voy a poder hacer aquello que materialmente solamente puedo realizar. Entonces, en ese sentido, la emancipación a la visión de esta escuela, de los autores en general de esta escuela, es una asignatura pendiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los seres humanos, por la forma de producción que tenemos, vamos a estar obligados a trabajar. Para empezar, ¿cierto? A trabajar. Vamos a tener muchas horas dedicadas a la producción, al trabajo. ¿Ya? Y vamos a estar anclados necesariamente al trabajo y a la producción. Es decir, probablemente eso lo vamos a tener que hacer no por voluntad, no por libre albedrío, no por emancipación, sino que por el solo hecho de lograr sobrevivir. ¿Ya? Entonces, desde el inicio, en esta visión tan de microscopio, sostiene esta escuela que el ser humano no es libre. De partida tiene que hacer algo que probablemente no quiera hacer. Y peor todavía, a lo mejor va a tener que hacer algo por obligación que no quiere hacer y más encima no le gusta hacer eso que tiene que hacer para vivir. Que es un poco el drama que todavía se observa, que la gente trabaja en aquello que no le gusta. Y es doblemente, digamos, terrible porque ocupa muchas horas en eso, ¿ya? Y ni siquiera se llena, ¿cierto? Intelectualmente, emocionalmente, materialmente de aquello que hace. Sino que lo hace porque no le queda de otra. Entonces, a los ojos de Frankfurt, ese no es un ser humano libre. Al contrario, digamos, es un ser humano, ¿cierto? Bastante sometido, aunque formalmente es libre. ¿Ya? En segundo término, que uno de los temas importantes de esta escuela, junto con todo modelo de producción, en este caso el capitalista, también criticaron el modelo de producción soviético, ¿eh? Entre paréntesis, ¿ya? Pero el capitalista es el interés, ¿ya? Junto a todo modelo de producción, junto a todas relaciones de producción, en la relación capital-trabajo, ¿cierto? Capital-riqueza, todo modelo de producción, para que sea exitoso, para que se mantenga en el tiempo, tiene que estar también, ¿cierto? Sostenido, en inglés se dice support, ¿cierto? Sostenido por dispositivos culturales, ¿cierto? Ojalá entretenidos, ojalá de grandes pasatiempos y que sean muy convocantes. Bueno, en la década del 50-60, post Segunda Guerra Mundial, la gran entretención, el gran soporte del modelo de producción capitalista se llamó Hollywood, se llamó la industria del cine. Lo que la Escuela de Frankfurt denominó como industria cultural, ¿ya? Es decir, el modelo de producción, además, se me va instalando porque tiene también un aparato ideológico que lo va haciendo cada vez más férreo, en este caso, ¿cierto? El cine, ¿ya? Y películas, obviamente, entretenidas,
que de alguna forma vienen a fundamentar, vienen a refrendar lo bueno que es la sociedad en la que vivimos, lo importante que es, ¿ya? Y los valores que defendemos, ¿ya? Superman. Superman no es casual. Superman es un extraterrestre, ¿cierto? Un planeta que se destruye y justo cae en Estados Unidos. O sea, de todas las infinitas posibilidades que tenía Superman bebé de caer en la Tierra o en otro lado, la Tierra, y cae en Estados Unidos. Y crece como un joven estadounidense. Estudia, ¿cierto?, en la high school estadounidense. Estudia periodismo, ¿ya? Es un tipo que vuela en nombre de la libertad, de la justicia, y vuela con la bandera de los Estados Unidos. Si eso no es un mensaje a la gran audiencia, a la mega audiencia, a la enorme audiencia, de que este es el gran modelo, entonces, ¿qué es eso? Fíjense ustedes, fíjense ustedes que hay estudios serios, con datos, ¿cierto?, que señalan que cada un lector que lee un libro como este, por ejemplo, u otro, cada un lector, al menos hay 100.000 personas que ven una película. Imagínense ustedes el efecto multiplicador que tiene, ¿cierto?, en este caso la industria del cine, sobre las grandes poblaciones, en contra de un libro, que lo leen algunos fomes, amargados, ¿cierto?, y que les gusta esto. Pero el gran público consume ¿qué cosa? Consumía. Ahora hay otros productos, ¿cierto?, más refinados, ¿cierto? ¿Ya? Consumía cine. Y consumía Superman, ¿cierto? Y al Super Agente 86. Y a la familia Monster, que es una familia, ¿cierto?, de monstruos, pero americana, que vivía estupendo, ¿cierto? Y a los locos Adams, ¿ya? Y que revisaba el antiguo western como se había creado los Estados Unidos con Bonanza, ¿cierto? ¿Ya? Y que después nos asombramos con Terminator, ¿ya? Etcétera. Constanza. Profesor, ¿podríamos hacer la analogía con el pan y circo de los romanos, con todo lo que usted está señalando? Esta forma de mantener al pueblo distraído, ¿no es cierto?, de cosas que realmente tienen otra relevancia a nivel social. Sí, sí, aquí curiosamente acá en esta parte tengo un libro sobre, no sé si ven el nombre, un filósofo húngaro, ¿cierto?, que se llamó Leo Strauss. Leo Strauss, que vivió en Estados Unidos, que hizo su vida en los Estados Unidos, ¿ya? Y Leo Strauss, que tuvo una gran influencia sobre la familia Bush, no suena la familia Bush, Bush 1, Guerra del Golfo, ¿cierto? Bush 2, Segunda Guerra del Golfo. Bueno, Leo Strauss, ¿qué señalaba? Tiene textos muy importantes sobre filosofía antigua, ¿cierto? Obvio. Pero como asesor político, ¿qué decía? Bueno, a la gente hay que mantenerla contenta, pues. Que trabajen harto, que produzcan harto, y los fines de semana que se distraigan en fiestas, ¿cierto? Que beban, que beban harto etanol, ¿ya? Que vayan a hartas fiestas, que vayan a hartos espectáculos. ¿Para qué se van a preocupar de los temas sociales y públicos? Para eso está el Estado, están los gobiernos. ¿Qué se tiene que preocupar la gente de eso? Que lo pase bien nomás. Leo Strauss. Leo Strauss. ¿Ya? Con eso yo le respondo un poco, ¿cierto? Que el pan y circo romano, ¿cierto?, que tenía hasta
función caritativa. Bueno, el siglo XX la hizo, digamos, ¿cierto? Brutal. Superó a Orwell, superó, ¿cierto?, a Huxley y a todas las distopías que conversábamos con usted el sábado pasado, ¿ya? Entonces, Gracias, profesor. sí, aquí quiero ir. Y esta es una posición discutible de la Escuela de Frankfurt. A alguien no le puede gustar perfectamente. Perfectamente alguien me podría decir, ¿sabe? No le creo a los frankfurtianos, son unos amargados, son unos resentidos. ¿Alguien podría decir eso? Y estaría en todo su derecho a decirlo. El tema es el siguiente. Analíticamente, ¿cierto? Autores como Marcuse, el hombre unidimensional, ¿cierto? Autores como Erich Fromm, ¿cierto? El miedo a la libertad, entre otros, el mismo Habermas, que han ido detectando en sus estudios longitudinales, largos, que al menos la industria de la cultura, del cómics, del cine, hoy día de Netflix, está en estrecha vinculación, en una vinculación total con los sistemas de poder y económicos imperantes en una instancia determinada. O si no, no se sostiene. La propaganda es muy importante para que los seres humanos se mantengan, ¿cierto?, anclados en una forma, como lo dice Marcuse, unidimensional de producción. Que no se cuestionen eso. ¿Ya? Ese es un tema tremendamente polémico, que lo podríamos discutir en seminarios y seminarios y seminarios. Es discutible, claro, ¿ya? Pero, evidentemente que algo de eso hay. O si no, ¿cómo entendemos que los seres humanos comunes y corrientes, los que Galeano llamó, ¿cierto?, los nadie, los ninguno, los ninguneados, ¿cierto?, los nunca, sus temas, los temas que ellos tocan, sean de dos categorías: sus situaciones más cotidianas, diarias, de lo que hacen, cómo estuvo la pega, cómo te fue, cómo estuvo tu jefe, y segundo, los temas que les pone antes la televisión abierta, luego la televisión por cable y hoy las famosas series, ¿cierto?, que están a través de varios dispositivos. No tienen agenda propia, no tenemos agenda propia. Es decir, al parecer, si quiero seguir la línea de sospecha de Marcuse, de Fromm, ¿cierto? Bueno, hay algo que nos indica tales o cuales rumbos a seguir. Me quedo en el cine un segundo. Si uno revisa el cine de Hollywood, hoy día hasta Netflix, el cine, digamos, americano, de los Estados Unidos, ¿ya? Hay un tiempo en que lo malo, los grandes malos, los malos eran los alemanes en su versión nazi. Y luego los grandes malos fueron los soviéticos, ¿ya? Y luego los grandes malos fueron los musulmanes. Y luego los grandes malos son los chinos. Ahora son los rusos. Y son los inmigrantes. Y son. Es decir, ¿cierto? Al parecer hay un sistema que requiere ideológicamente y no burdamente, es decir, no que usted vaya a escuela ideológica, no, a través de lo que usted se divierte en el cine con buenas palomitas de maíz, ¿cierto? Su buena bebida al lado, su buena butaca,
y decir, chuta, oye, los malos son los rusos, antes eran los alemanes, ahora son los chinos. Pues. Entonces, al parecer hay una estructura ideológica, ¿cierto?, que está todo el tiempo digitando sobre las grandes masas de individuos, ¿cierto?, aquello que está bien, aquello que está mal. Y eso, en todos los estudios correlacionales que se hacen, ¿cierto?, aparece como muy en vinculación estrecha con una determinada forma de producción, ¿ya? Bueno, ese tipo de análisis, ¿ya? Ese tipo de, yo diría, ¿cierto?, epistemología de la sospecha permanente, ¿cierto?, fue descubierta y trabajada por la Escuela de Frankfurt. Ahora, ¿qué le pasa a los seres humanos? ¿Qué le pasa a los seres humanos? Voy a ocupar los títulos, el título de la obra de Erich Fromm, ¿cierto?, El miedo a la libertad, y el título de la obra de Marcuse, El hombre unidimensional, ¿ya? ¿Qué sucede? Seguramente hay excepciones, como en todo, lógico. Pero en general, al individuo masa, a ese que Ortega llamó individuo masa, una amiga mía le decía másicos, ¿ya? Másicos, masa. Bueno, al individuo en genérico, másico, le gusta tener un jefe, ¿cierto?, que lo direccione y que le diga qué hacer, ¿ya? Y seguir la ruta, ¿ah?, permanentemente, ¿ya? Y no involucrarse en divagaciones, ¿cierto?, cabildeos que puedan ser peligrosos. Y una segunda característica de ese individuo masa. Ese individuo masa, tal vez inconscientemente, le tiene pánico a ser libre. ¿En qué sentido? En tomar decisiones. En tomar decisiones propias que puedan cambiar incluso el ritmo de su vida. Prefiere, ¿cierto?, quedarse en los rieles que le han puesto y que le refuerzan todos los días, ¿ya? Entonces, un poco el sentido de la escuela frankfurtiana camina y mira al individuo en esta perspectiva. Y antes de darle la palabra a Javiera para cerrar esta parte de los frankfurtianos, que es muy larga, muy extensa, que tiene muchas cosas. Todas las enfermedades mentales. Bueno, Chulhan seguramente conoce bien a los frankfurtianos, vive en Alemania, digamos. Todas las enfermedades mentales, el estrés, el trabajo excesivo, todos los problemas de eyaculación precoz, en los hombres de erección, en las mujeres de falta de deseo sexual, el desánimo, la monotonía, la obesidad, todos esos fenómenos que los hemos escuchado y que además hay una industria farmacéutica que se ha hecho rica con eso, bueno, son fenómenos que están un poco, ¿cierto?, dando vuelta, girando en torno, ¿cierto?, a este entramado producción-ideología que los frankfurtianos pusieron de alguna forma en evidencia. ¿Ya? Javier. Profe, entonces es ahí como lo mismo que pasaba como con el texto de la caverna, cuando la gente no quería ver como lo que estaba pasando afuera y solo se quedaba como en su comodidad de no tener que centrarse en como en nada más que lo que conocían. Claro, pero esto es mucho más elaborado. ¿Ah? Acuérdense O que, sea, mucho más avanzado. claro, mucho más elaborado, pero el mito lo puede explicar también de forma simple.
¿Ah? Por eso que Claro. yo a ustedes les reforcé explicación mítica, no Mm. pensamiento mítico. Este pensamiento tan elaborado de los frankfurtianos, tan elaborado, usted lo acaba de resumir con el mito de la caverna. Claro, es una forma en la cual todavía se podría decir que nos hacen ver sombras. Nos hacen ver, y a lo mejor lo que es peor, nos gusta la sombra. Es más cómoda. Lógico que es más Claro. cómoda, es mucho más cómodo, ¿ya? Si tengo individuos, digamos, que se quieren salir de la caverna, oye, espérate un ratito, pará, ¿cierto? Calma, calma, sigamos como estamos, y no estamos tan mal. ¿Para qué vamos a cambiar las cosas? ¿Ya? Existe también, ¿ya? Ahora, la escuela de Frankfurt se dio cuenta de eso, ¿ya? ¿Es un argumento molesto? Por supuesto que es molesto, pero obvio que es molesto. Claro que sí, pues, es un argumento molesto porque, y si más encima nos refleja, es más molesto todavía, ¿ya? Ni lo hablen con sus amigos, no, si no van a ser los pesados del grupo, yo fui el pesado del grupo como 30 años, ¿ya? Entonces, eh, claro que es molesto, ¿ya? Pero, si vamos a hablar de pensamiento social y epistemológico en serio, bueno, la escuela de Frankfurt, digamos, hay que tenerla en consideración, con todo lo molesta que es, ¿ya? Con todo lo molesta que es, ¿ya? Ahora, si yo voy al cine un día a ver el Capitán América, ¿ya? Tampoco significa que no me doy cuenta de que me están manipulando, pues, tampoco hay que ser, ¿cierto? Un ermitaño. Los griegos decían epeirón, ¿ya? No, uno puede ser crítico. Este es el pensamiento crítico. Meterme en las entrañas de la bestia y decirle, me estáis engañando, ¿ah? Pero me doy cuenta. Pero igual me entretengo, pero me estáis engañando. Igual me doy cuenta, sí, ¿ya? Pero lo peor es lo que yo les decía el sábado pasado, ¿cierto? Esa imagen de Foucault. Tengo acá Foucault, al frente, ¿cierto? Acá. Esa, esa oveja, ¿cierto? Esa imagen de esa oveja que sigue al pastor y nunca le dice nada. Eso es lo peor. Nosotros, los de las ciencias sociales, y ustedes que ya hemos conversado harto este semestre, les va a tocar enfrentar un periodo muy complicado de la salud mental de los seres humanos, ¿cierto? En su desarrollo profesional. Requieren muchas herramientas, muchísimas, muchísimas. Bueno, una de las herramientas interesantes es, si yo descubro que hay una bestia que produce el mal, sin que me una a ella, pero sí me puedo meter en ella, sí la puedo ir a mirar por dentro, para conocerla, obvio, claro que sí. En mi caso, yo miro cine americano, miro las películas más simbólicas americanas, ¿cierto? Con ojos de Frankfurt, ¿ya? Con ojos de Frankfurt, no siendo yo frankfurtiano, pero me pongo los lentes de Frankfurt, ¿ya? Y claro, algo de razón tienen, algo de eso hay, algo de eso existe, ¿ya? Y también existe eso en los seres humanos, en nosotros, en todas nosotros. Nos gusta lo cómodo, no nos gusta cambiar mucho, es difícil eso, ¿ya? Entonces, los frankfurtianos tuvieron esta capacidad que la podemos criticar, ya les dije, ¿ya? Pero tuvieron esta capacidad de hacer esta correlación, ¿ya? Y poner esta relación tan estrecha entre forma de producción e ideología, ¿ya? Y cómo se dirige, ¿cierto? Por mucho tiempo, ¿ya? Ninguna ideología, ninguna, ni política, ni de marketing,
se puede sostener solamente por el poder de la fuerza. Requiere de la propaganda y requiere de la complicidad de quienes son sus clientes, sus usuarios o sus víctimas, para estar en el tiempo, en el largo tiempo. Hay algunos líquidos por ahí, algunos refrescos, que todos sabemos, todas sabemos, que son de lo más nefasto para la salud, que tienen toneladas de azúcar. Lo sabemos, lo sabemos, se ha probado eso, ¿ya? Tienen advertencias y se siguen vendiendo y esas empresas le siguen haciendo publicidad, ¿ya? Por lo menos sabemos lo que producen. Pero la gente las consume igual, ¿eh? Son más baratas, ¿ya? Pero lo importante es ser consciente. Si algo podemos rescatar de la epistemología frankfurtiana, es que seamos conscientes. Conscientes de, ¿ya? Conscientes de. Sentémonos con quien sea, veamos lo que sea, vayamos donde sea, veamos lo que sea, pero siempre conscientes de que donde estoy sentado, así como me caí el otro día en la sala, también puede estar el peligro. Ser consciente de eso, gran parte del inicio, es el inicio del proceso de ser libres. Constanza. Profesor, hay una serie en Netflix que se llama La mente en pocas palabras. Y en uno de los capítulos, es muy cortito, en uno de los capítulos comienza hablando del lavado de cerebro. Cuando se inició esta terminología en Estados Unidos, ¿no es cierto? Cuando se dieron cuenta que algunos soldados estadounidenses, después de la guerra de Corea, no se querían devolver y se habían quedado en Corea del Norte. Entonces salió una madre de uno de los soldados diciendo que la única explicación que tenía ella para que su hijo no volviera era que le habían hecho un lavado de cerebro. Y de ahí nace la terminología. Y científicos se pusieron a estudiar el tema del lavado del cerebro y se dieron cuenta que finalmente no existe el lavado de cerebro y es una condición de comodidad del ser humano que se siente a gusto, se siente bien, no cuestiona más allá y adscribe a secta, adscribe a pensamientos políticos, corrientes, y ahí se queda el ser humano. En relación a lo que usted estaba señalando de la comodidad, probablemente hemos estado imbuidos durante siglos, ¿no es cierto?, en esta comodidad, dejando que nos lleven de un lado a otro de acuerdo a la marea. Gracias, Constanza. Es un tremendo ejemplo. Un tremendo ejemplo. No vale la pena de comentarlo porque está tan claramente dicho, digamos. Sí, la comodidad es una aliada de muchas cosas, entre ellas de no emanciparnos, pero también de estar más tranquilos, ¿eh? Como conformidad, ¿ya? El conocimiento de este tipo de posiciones a veces provoca dolor, porque es tan burdo lo que uno empieza a mirar, uno empieza a ver otras realidades, otras cosas, que se complica bastante la propia vida, ¿ya? Entonces, claro, el sujeto cómodo, el sujeto práctico, no de acción, el práctico, el que vive, ¿cierto? Hace su día tranquilo, vive más feliz que el que es crítico, que el que ha visto otras cosas, ¿ya? Que el que revela lo que está detrás, lo que los americanos llaman el behind the scenes, ¿cierto? Lo que está detrás de la escena, ¿ya? Y claro, sí, es algo muy humano eso. Pero ustedes, que estudian psicología, tienen una asignatura como esta, ¿cierto? Y tuvieron este pantallazo de la escuela de Frankfurt, digamos, ¿ya? Obviamente que tienen que saber que los frankfurtianos señalaron que detrás de toda forma de producción o de vida, ellos tomaron a Estados Unidos como ejemplo, ¿ya? Además que es un ejemplo muy importante, ¿ya? Hay una ideología y hay dispositivos que actúan en la perspectiva que esa ideología y esa forma de producción se mantenga en el tiempo, ¿ya? Es una correlación.
virtuosa, ¿ya? Las cosas no funcionan solamente por las armas. Todo requiere un relato, ¿ya? Y en ese ejemplo que da los frankfurtianos, el relato es muy importante. Y los dispositivos son el cine, son las redes sociales hoy día, ¿cierto? Son Netflix y todo lo que ustedes conocen, ¿ya? Ya, vamos a dejar hasta ahí Frankfurt porque Frankfurt va para una vida, ¿ya? Avancemos. Por lo menos ya tienen la fotografía de la escuela de Frankfurt. Yo les recomiendo a las mentes curiosas, ¿cierto? Les recomiendo, así como el otro día lo hice con Arlet, que conversamos un ratito el sábado, les recomiendo de la escuela de Frankfurt El hombre unidimensional de Marcuse. Tal vez sea el texto más claro, el más crudo, y además Marcuse vivió en las entrañas de la bestia. Tiene esa virtud, ¿ya? Vivió allá. ¿Ah? Así que la pudo contemplar desde cerca, no desde lejos. Y eso es muy importante, ¿ya? Perdón, profesor, ¿el nombre cuál era? El libro se llama El hombre unidimensional, está digitalizado, está en PDF, y el autor se llama Herbert, con H, Herbert Marcuse, pero se dice Marcuse, Marcuse, si lo pueden ver ahí, Herbert Marcuse, el hombre unidimensional, ¿ya? Ya, Gracias, profesor. no, nada. Avancemos a una escuela del siglo, con esto cerramos la parte 1 de la unidad, ¿ya? Avancemos a una escuela del siglo XX también, menos conocida, pero importante, ¿ya? No ha tenido el impacto que tuvo la escuela de Frankfurt, ¿ya? Pero sí en la tradición anglosajona, ¿ya? Esta escuela, denominada neopositivista, es decir, una escuela que es hereditaria del positivismo de Comte, y es neopositivista, ¿ya? Se agrupa también por ahí por los años 30, 20, 30, en Austria, todo por allá, el centro del mundo en esa época, ¿ya? En lo que se conoce como el Círculo de Viena, que reunió a intelectuales destacados de la época, filósofos, sociólogos, ingenieros, matemáticos, físicos, en torno al tema del conocimiento, ¿ya? Y esta es una escuela epistemológica por naturaleza. La escuela de Frankfurt genera una epistemología sin querer. La escuela de Frankfurt es una crítica social. Pero esta escuela, la escuela de neopositivista, el Círculo de Viena, es una escuela epistemológica porque el tema de la escuela de Frankfurt, perdón, del Círculo de Viena, del neopositivismo, va a ser, ¿cierto?, los límites del conocimiento. Y por último, ¿qué es el conocimiento? ¿Y qué es la realidad? Volvemos al tema, a ustedes ya les suena, Descartes, Kant, ¿ya? Realidad, nómeno, fenómeno, ¿ya? Etc. ¿Ya? ¿Por qué es neopositivista? Porque toma del positivismo de Comte, que fue la primera escuela que vimos, toma la cátedra de Comte, que destacaba a lo concreto, a lo empírico, a lo tocable, a lo palpable, a los datos, como lo que es, como lo único importante. Y mandaba a la metafísica
y mandaba la sospecha y mandaba todo lo que no fuera visible a la punta del cerebro. En ese sentido, el Círculo de Viena es neopositivista, porque ellos van un paso más allá, van más allá de cuánto. ¿Y qué van a decir? En general, ¿qué va a decir Carnap, cierto? ¿Qué va a decir Maurice Schlick? ¿Qué va a decir Karl Hemper, destacado, cierto, integrante del Círculo de Viena? Van a decir que el único conocimiento válido, es el conocimiento científico, es decir, aquel que puede ser probado. Ninguno más. Solo el conocimiento científico. Y dentro de estos autores va a haber el autor Guaripola, ¿cierto? El más famoso, el más importante. Yo acá les puse ahí en el PPT el libro, ¿cierto? Lo tengo acá, ¿cierto? Que se llama así, tal como está ahí. Se llama Tractatus Lógicos Filosóficos, escrito por Ludwig Wittgenstein, un gran matemático, ingeniero y filósofo austriaco, que fue compañero de colegio de Hitler, ¿ya? Esos eran los compañeros más o menos que tenía, ¿ya? Para ver el nivel de los tipos, ¿ya? Y se llevaba bastante mal con Popper, ¿ya? Primer mundo. ¿Qué va a sostener Wittgenstein? Que el único conocimiento real, útil y necesario es aquel que prácticamente yo puedo tocar. Nada, nada que escape a esa, ¿cierto? A esa delimitación no vale nada. Si yo digo poéticamente, y el cielo comenzó a llover, así hablan los poetas, el cielo comenzó a llorar, que quiere decir está lloviendo, ¿cierto? Bueno, para Wittgenstein esa expresión es una porquería, no dice nada, no dice nada del mundo. De lo real en Wittgenstein solo se puede decir aquello que corresponde con la realidad. Nada en el lenguaje que supere la realidad. Yo abro el libro de Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Filosófico, ¿cierto? Que está escrito con números, y las primeras frases que dicen. La primera frase dice: el mundo es todo lo que es el caso. El mundo es todo lo que es el caso. Eso es una terminología de la lógica matemática. El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Entonces, en esta postura neopositivista, de la cual Wittgenstein es el más conocido, el más radical, ¿cierto? El que fue hasta el fondo con esto, solo tiene sentido aquí el conocimiento que es estrictamente palpable, estrictamente demostrable, estrictamente visible. Lo demás, la poesía, el arte, las parábolas, no tienen sentido. No tienen sentido. Wittgenstein dice, ni siquiera se deben decir, porque no tienen sentido.
Yo no podría decir qué bello ese libro, porque para Wittgenstein eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido son aquellos vocablos que están en absoluta sintonía con la realidad. Esta teoría se llamó isoformismo. ¿Qué es el isoformismo? Es la correspondencia estricta de una cosa con otra. Una suerte de, si ustedes quieren, realidad espejo. ¿Ya? Desde el punto de vista epistemológico, esta escuela es muy interesante, porque me dice, sin mayores embelecos, sin mayores adornos, me dice el conocimiento es esto, y no esto. ¿Ya? Pero es una escuela tremendamente limitante, porque me deja afuera todas las expresiones que no tienen necesariamente una correspondencia isomórfica de espejo con la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, la obra de Dalí, me imagino que ustedes han visto algún cuadro de Dalí, ¿ya? La obra de Dalí, en la perspectiva neopositivista Wittgenstein, no tendría ningún sentido porque esas figuras que hace Dalí no tienen correspondencia isomórfica con la realidad, directa, ¿ya? Se le pasa a Wittgenstein en su extremismo lógico de que los seres humanos también pensamos, ideamos, usamos la metáfora, usamos la poesía, usamos la acuarela para decir cosas que necesariamente no se ven a simple vista en la realidad. Pero a ellos les importaba nada eso. El tema de ellos era el conocimiento, y el conocimiento era aquello estrictamente demostrable. ¿Ya? Javier, ¿usted me quiere decir algo? No, profe, creo que me quedó la mano levantada. ¿Ya? Entonces, con el Círculo de Viena, con el neopositivismo, estamos en presencia de una postura radical, tremendamente radical, contemporánea de la escuela de Frankfurt, ¿eh? Contemporánea, es decir, totalmente diferentes, y gente de formación intelectual, de lectura, de idiomas similares. Imagínense ustedes la riqueza de pensamiento que había en esos lugares, en esa época, ¿ya? Pero radicalmente distintos, con intereses radicalmente distintos, ¿ya? Hubo posteriormente un gran matemático y lógico estadounidense que se llamó Willem van Orman-Quine, así, Willem van Orman-Quine, que siguiendo, sin duda, ¿cierto? No sé si lo tengo por acá o no, estoy mirando si está por ahí. Siguiendo la postura de los neopositivistas, llegó a decir, ustedes saben que el ser, lo conversamos en Antigua, ¿se acuerdan? El ser en Parménides, el ser en Heráclito, el ser en Platón, Aristóteles, ¿ya? Quine llegó a decir, el ser es el valor de una variable. No me digan que el ser es una entelequia, no. Para un tipo como Quine, muy imbuido de esto,
el ser es el valor de una variable matemática. Es decir, es un pensamiento, es un reduccionismo del pensamiento humano al campo de las matemáticas y la lógica, que es muy importante, ¿eh? Pero ustedes comprenderán conmigo hoy día que los seres humanos, que casi nunca actuamos por razonamientos muy elaborados, que actuamos más bien por emociones, somos mucho más que variables visibles que podamos tocar. ¿Ya? Obvio. No obstante, esta postura del Círculo de Viena y sus herederos ha tenido la importancia de controlar el lenguaje, es decir, incluso los autores que tienden más a teorizar sobre temas y a elevarlos tengan mayor cuidado, mayor precisión con los conceptos que quieren construir. Porque esta escuela, que después se llamó analítica, ¿ya? De alguna forma les iba a auditar, ¿cierto?, esa verborrea conceptual, ¿ya? Esta es una tradición muy, muy austriaca, pero que se va a instalar de manera muy fuerte, muy potente hasta hoy en el mundo anglosajón, en particular en Gran Bretaña, en Inglaterra, en todos esos países que tiene Gran Bretaña, ¿ya? Yo tuve la suerte en Chile de conocer a un autor que era heredero de esta escuela, el profesor, el doctor Sir John Searle. Estuvo en Chile John Searle, se escribe John como Juan, ¿cierto? John Searle con ese, John Searle, y que tiene un libro, sacó un libro muy importante hace años atrás que se llamó Speech Act, ¿cierto? Speech Acts, actos de habla, ¿ya? En donde John Searle, ¿ya?, intentó mostrar, digamos, ¿cierto?, que en el lenguaje, que es un poco donde se va a materializar esta escuela, el mismo lenguaje que usamos, ¿ya?, a diario, es un lenguaje que es productor, no solo de sonidos, el lenguaje es un sonido también, sino que el lenguaje produce acción, ¿ya? Y por lo tanto, lo que decimos, lo que expresamos, y en los contextos que lo decimos, es de sumo cuidado. Por eso que le ponen restricciones a los autores y a las otras tradiciones que son más bien tendientes a generar mucho neologismo, mucha conceptualización. ¿Como qué escuela? Como las escuelas francesas, por ejemplo. Donde Jacques Derrida, por ejemplo, hizo famoso un concepto que los neopositivistas nunca hubieran aguantado y nunca hubieran usado, ¿cierto?, que es la deconstrucción, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta escuela la vamos a mirar como no como una rareza, sino como una escuela que creyó tener claro lo que era el conocimiento, aquello que es demostrable, ¿ya?, pero que omitió que los seres humanos van mucho más allá de lo obvio, van mucho más allá de lo demostrable, ¿ya? Pero que ha tenido una importancia en el sentido que a toda la teoría social, a toda la teoría epistemológica y filosófica, le ha ido puesto de alguna forma ciertos límites en la generación y en la creación de conceptos. Es decir, nos ha obligado a ser más
ustedes quieren más certeros a la hora de conceptualizar, ¿ya? No obstante, por ejemplo, la escuela francesa no ha pescado derechamente. Y ellos han usado la biopolítica, ¿cierto? Y la deconstrucción y los conceptos, digamos, que vamos a ver mañana de Guattari, Deleuze, de postmodernismo, y todo eso, ¿ya? Pero esta escuela es como, cuidado con los conceptos, ¿ya? Círculo de vida, ¿ya? Wittgenstein, ¿ya? Como principal representante. Un autor recontra polémico del siglo XX, acusado de positivista, porque, digamos, su primer libro, editado, yo lo tengo acá en italiano, pero se llama The Logic of Scientific Discovery, la lógica del descubrimiento científico, ¿ya? Su primer libro lo publicó en la editorial del Círculo de Viena, ¿ya? De los neopositivistas, de Wittgenstein, de Schmitt. Entonces, la tradición comentarista poco versada mete a Popper como un positivista más. Ahora, sus tesis, digamos, tienen ciertas similitudes, ¿ya? Pero se trata de un autor que no es positivista. Vamos a mostrar por qué. Que se peleó con la escuela de Frankfurt. Yo les leí el otro día los fragmentos, ¿cierto?, de su discusión con Marcuse, que están en este libro, ¿cierto?, que se llama Revolución o Reforma, donde conversa con Marcuse. No conversa, tienen un desencuentro enorme en la televisión europea, ¿cierto? ¿Ya? Y también es un autor que se va a enfrascar en una discusión nada más y nada menos que con Albert Einstein y con Werner Heisenberg en torno a la interpretación de la ciencia más importante de todos los tiempos, de la teoría más revolucionaria de todos los tiempos, que se llama mecánica cuántica, ¿ya? Entonces, Karl Popper, que yo a ustedes se lo he mencionado en un par de ocasiones por muchas cosas, es uno de los autores tal vez más polifacéticos del siglo XX, ¿ya? Siendo epistemólogo, actuó, ¿cierto?, en el campo de la física, de la sociología, de la historia, de la ciencia política, ¿ya?, de la metodología, sin duda, y obviamente que de la epistemología, ¿ya? Pero de Popper, por ahora, ya lo van a ver con otros profesores más adelante, por ahora, ustedes se tienen que llevar un par de noticias, ¿ya? Popper es conocido ampliamente, por una famosa tesis que él genera, en especial para oponerse justamente al Círculo de Viena. Toda la tradición previa, sobre todo en física, que después recoge el Círculo de Viena, era decir, vamos por los hechos que son observables, concretos, ¿ya? Y las teorías importantes, las útiles, las buenas, son aquellas que pueden ser probadas o que pueden ser verificadas todo el tiempo, ¿ya? Popper va a decir todo lo contrario.
va a decir que la metafísica, y ahí se separa inmediatamente del positivismo, primera gran diferencia con el positivismo, que la metafísica cumple un rol fundamental en la ciencia. ¿Por qué? Porque la metafísica actúa como el mar de fondo. Es el escenario en donde yo hago ciencia. ¿Por qué se pregunta Popper? Porque dice, la ciencia busca la verdad. Claro. Y la verdad, después de todo, es un concepto casi metafísico. Porque encontrar la verdad es algo muy complejo, muy difícil. Hoy día se habla de verdades. Pero encontrar la verdad, buscar la verdad, es casi una definición metafísica. Y Popper va más allá. Va a sostener y va a defender la postura de que la realidad, y aquí se distancia de Kant, que ya me puede empezar a entender, la realidad existe por sí sola, independiente de un observador, y que la realidad tiene sus propios secretos, sus propios elementos que hay que escudriñar, que hay que buscar, y que no depende del observador. La realidad existe sola. Esa es una posición metafísica absoluta. Y lo que buscamos de la realidad es la verdad. La verdad de la realidad. Metafísica. Más de fondo de la ciencia. Entonces, ¿qué va a hacer Popper? Va a decir, oye, Wittgenstein está totalmente equivocado. Porque si nos quedamos solamente con los hechos demostrables, con lo demostrable, eso es una miseria de temas. Porque en realidad lo que buscamos, que es la verdad de la realidad que no conocemos, son cosas que ni siquiera nos imaginamos como son. Ni nos imaginamos como son. Alguien podría decir, chuta, estuvimos encerrados por el COVID. ¿Qué era el COVID? Una cuestión que ni siquiera se veía a simple vista. Y eso nos tuvo encerrados, nos constriñó, nos coaccionó a estar enclaustrados. El COVID, un organismo microscópico, parte de la realidad, no creación de un observador. Entonces la teoría de Popper parte suponiendo que yo voy a indagar, voy a buscar la verdad en la realidad. ¿Y para ello qué voy a hacer? Voy a ocupar hipótesis, léase teorías, hipótesis que sean audaces, que sean intrépidas, que sean arriesgadas, que tengan muchos falsadores potenciales, que puedan caer. No que las pueda blindar, que puedan caer. Y va a generar, al contrario del criterio del Círculo de Viena, que se centraba en la verificación de aquello que era observable, tocable, ¿cierto? Va a proponer lo que se llama falsacionismo. Las mejores teorías, va a decir Popper, son aquellas que conscientemente se busca su falsación. Es decir, que cuando yo las defino, cuando defino la teoría o la hipótesis, en la definición ya hay falsadores potenciales. Por ejemplo,
si estoy indagando si en la región, ¿cierto?, de Coquimbo hay pumas, por ejemplo, mi teoría no se puede basar exclusivamente, diría Popper, en la tontería, en la estupidez de andar buscando pumas, el animal, y sacarle una foto. No, es mucho más que eso. Tendríamos que buscar, bueno, pumas, que es lo más tonto, pero hay que hacerlo, evidencia de que los pumas anduvieron por ahí, por ejemplo, ¿cierto?, ataque a algún tipo de ganado con ataque atribuible a un felino como el puma, ¿ya? Y también buscar, lo más importante, pruebas en contrario, insisto, pruebas en contrario a la posibilidad que hubieran pumas en la región de Coquimbo. Por ejemplo, no ataque al ganado, la no existencia de huellas de felinos, ¿cierto?, atribuibles a pumas, ¿ya? La poca presencia de aves carroñeras que se comen aquello que el puma deja como carroña, como sobra, etc. ¿Ya? Es decir, la propuesta popperiana para la ciencia es exactamente al revés. Yo a mi teoría lo que en realidad le ando buscando es botarla, encontrarle un falsador que la tumbe. ¿Para qué? Para reemplazarla con otra que incluya esa falsación y a través de falsaciones sucesivas de aquello que no es, irme acercando indirectamente a aquello que llamamos verdad, aunque nunca logre hacerlo, pero avanzo por error. Yo que soy aficionado, por ejemplo, a los vehículos, ¿ya? Tengo mis mecánicos antiguos, ya que trabajaban con mi papá, digamos, en esa época. Entonces, estos mecánicos que todavía me atienden, nunca han leído a Popper, por supuesto, no tienen por qué, ¿ya? Y también algunos médicos, ¿ya?, que tampoco han leído a Popper, no tienen por qué leerlo, aunque no les haría mal de cultura general. ¿Cómo trabajan? Cuando yo voy al mecánico y le digo, oye, ¿sabéis que el auto, pucha, sabes que me da unos tirones o me suena un engranaje? ¿Qué hace el mecánico inconscientemente sin haber leído a Popper? ¿Ya? No es que pesque el motor y lo desarme y vaya con el manual del auto, ¿ya?, completo, o aplique el escáner directamente, sino que empieza a descartar. Que suena un engranaje, a ver, ¿cómo está la correa? No, está bien, no es la correa. A ver, veamos cómo está la válvula. No, no es la válvula. A ver, veamos cómo está, ¿cierto?, la estructura del engranaje. No, está bien. Entonces empieza a descartar, empieza a sacar falsadores, ¿ya? Para acercarse a un diagnóstico inconscientemente falsacionista. Cuando uno va al médico, sobre todo de urgencia, y pasa por los controles previos, ¿cierto?, de la urgencia, que te toman la presión, los latidos cardíacos, ¿cierto?, la presión diastólica, sistólica, ¿ya? Después uno pasa al médico. Entonces, probablemente el médico te ausculta, te revisa un poco y, bueno, tiene más o menos alguna idea de lo que uno tiene, pero empieza a hacer preguntas para descartar, ¿ya? Si un médico tiene la impresión que uno tiene, por ejemplo, una diverticulitis, ¿ya?, que es una cosa muy dolorosa, ¿ya?,
empieza a preguntar si uno ha sido, digamos, en la vida, se ha comido la fruta con pepas, por ejemplo, ¿ya? O si tiene si tiene ¿cierto? La costumbre de comer cosas, digamos, duras, como el maní, ¿ya? Entonces, es un juego científico de ir descartando cosas, de ir botando falsadores. ¿Para qué? Para acercarme a un diagnóstico que después, en el caso del médico, lo va a refrendar con un examen de rayos, de sangre, de orina, etcétera, de lo que sea, de hidrocultivo, y en el caso del mecánico, finalmente con un escáner. Pero inconscientemente, lo que hacen es descartar, es decir, falsar cosas, ¿ya? Muy a la popa, ¿ya? Tal vez ustedes cuando atiendan pacientes y tengan alguna idea de lo que le pasa a un paciente, inconscientemente le hagan preguntas para falsar posibilidades, para que ustedes descarten y se acerquen desde un inicio un poco a lo que podría ser un prediagnóstico, ¿ya? Entonces la postura de Popper fue, yo digo fue y es, muy, muy revolucionaria, aunque a él no le gustaba esa expresión, de ninguna forma, ¿ya? Tipo asociado, ¿cierto?, a posiciones más bien conservadoras, ¿ya? Entonces, pero desde el punto de vista científico, es muy sugerente acercarse a un fenómeno, a un problema, en la lógica de descartar posibilidades, de descartar falsadores, ¿ya? Cuando ocurre algo, nos pasa algo, más allá de preguntar por qué ocurrió, por la causa, ¿quién podría ser? Uno empieza también al juego de este podría ser, este sí, este no, a descartar, es decir, empiezo como a limpiar para tratar de acercarme, ¿cierto?, al tema, a lo que es. Entonces, ¿qué propone Popper? ¿Qué dice? La verdad está allá afuera. No importa que sea metafísica, la realidad también está allá afuera. No importa lo que diga Maturana, no importa lo que haya dicho Heisenberg, la verdad está afuera solo, y la realidad está allá afuera. Tenemos que conocer la realidad, tenemos que acercarnos a la verdad. ¿Y cómo lo vamos a acercar? Descartando falsadores, buceando, sacando aquello que no es, para irnos acercando de alguna manera, ¿ya? Esa postura de Popper le generó una subtesis que ha sido muy polémica hasta hoy día, que se llama unidad del método, ¿ya? Cuando uno estudia metodología en serio, ¿cierto? Ustedes lo van a hacer acá en la universidad, ¿cierto?, en su momento. Los profesores, a mi juicio, equivocadamente, parten hablando como del método de, el método de. Popper diría, no, el método es uno. El método de las ciencias naturales es el mismo de las ciencias sociales, es uno. Es el método de la hipótesis, la prueba y observar si esa prueba anduvo o no anduvo. El físico y el sociólogo hacen lo mismo, con diferentes temáticas, y el psicólogo también, con diferentes temáticas, ¿ya? Ahora, es una tesis tan polémica como la de Frankfurt, ¿no?, como la de los mecanismos, ¿cierto?, ideológicos detrás de los sistemas de producción. Son polémicas, ¿ya? Pero ustedes deben tener cierto mínimo conocimiento de ellas, ¿ya? Para cerrar, Popper, que es de los famosos, ¿no?, de los famosos del siglo XX. Para cerrar, imagínense ustedes una teoría
encerrada, ¿cierto?, en un cuadrado, teoría igual a cuadrado, un cuadrado, con dos subconjuntos, subconjunto A y subconjunto A'. El subconjunto A son los elementos que me van a verificar la teoría. Y el subconjunto A' son los elementos que me podrían falsar la teoría. Popper dice, mire, para buscar elementos a favor de una teoría, sobra. Cualquier cosa yo la puedo tomar como que apoya mi teoría. ¿Ya? Lo interesante va a ser en que el subconjunto A', es decir, el de los falsadores potenciales, tenga más elementos que el subconjunto A de verificadores. Es decir, que la teoría parte poniéndose en serios riesgos de caer por falsadores potenciales múltiples. ¿Ya? Cuando he conversado con científicos que hacen ciencia en laboratorio, no les gusta mucho esta. Porque humanamente, un científico que hace una teoría lo que quiere es probarla. ¿Ya? Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, del conocimiento, de la epistemología, lo importante no es probar una teoría. Lo importante, siendo popperiano acá, es acercarme a la verdad, a la realidad de un problema. ¿De un problema de quién? De la física, de la curva de la luz, por ejemplo, con la sombra, de la caída de los fotones en la luz, ¿cierto? De las valencias de los metales, de la convivencia de una comunidad en sociología, de la convivencia de una tribu urbana en antropología, o del tratamiento de pacientes que requieren terapia en psicología. Eso es lo importante, no la teoría. La teoría es un instrumento. De lo que buscamos la verdad. Entonces, en Popper hay una mezcla muy curiosa, yo diría, ¿cierto?, entre metafísica, suponer la realidad que está afuera, sin el observador, suponer que hay una verdad, y construir una metodología a través del falsacionismo para, a través del descarte de falsadores, intentar acercarme a aquello que es y que puede que nunca logre acercarme totalmente. Pero cada vez que vote algo que no es, me acerco a lo que es. Es un poco la posición famosa, ¿cierto?, de Popper.